duda. Y hoy día vemos fenómenos magnéticos. Y como decíamos antes de la grabación, fenómeno magnético, en realidad todo lo que es campo magnético es como un resumen de lo que habíamos visto, y más que nada, como siempre lo he dicho, es como la parte más entretenida, porque acá van a conectar mucho lo que han visto y lo van a necesitar, ¿ya? La parte de los circuitos, que es la parte teórica, y ustedes vieron, por ejemplo, los capacitores y las corrientes eléctricas en circuitos, no se relacionan mucho, ¿ya? Pero sí, por ejemplo, corriente. Si ustedes se acuerdan de esa clase teórica donde yo mencioné qué era la corriente, por qué la definimos así, qué era, por ejemplo, cuánto flujo pasaba por una cierta sección transversal, todos esos contenidos los vamos a ver ahora, ¿ya? Y lo van a relacionar, por eso tienen que comprender, ¿ya? Como siempre, el resumen de lo que es los fenómenos magnéticos, ¿cierto? Sabemos que, de lo que ya han aprendido, que la fuerza eléctrica actúa sobre carga eléctrica, en movimiento o no. Una carga Q induce un campo eléctrico, un conjunto de carga en movimiento induce un campo magnético, y este campo magnético produce una fuerza magnética, que es lo que vamos a ver hoy día, sobre otra carga en movimiento. Para los fenómenos magnéticos existen varias, como podríamos decir, propiedades, pero acá siempre lo menciono como punteos de cada una de las situaciones, ¿ya? Sabemos que la primera parte, acá lo hice toda una diapositiva como para que no se dispersara tanto, bueno, en realidad la misma diapositiva. Sabemos que pasa lo mismo con las cargas que nosotros habíamos estudiado previamente. Cuando las cargas eran iguales, había repulsión, y cuando eran distintas, había atracción, ¿cierto? Cargas iguales se repelen, cargas distintas se atraen. Acá en fenómeno magnético pasa la misma situación, pero acá no estamos hablando de carga, ¿ya? Acá estamos hablando de esto que vamos a ver acá, que este es el polo magnético sur y este el norte, ¿ya? Acá vemos como imanes, ¿sí? Entonces tenemos un imán, otro imán, y cuando estos polos son diferentes va a haber una atracción, y cuando son iguales se repelen, ¿ya? Acá pasa, bueno, viceversa, ¿verdad? En cada una de las situaciones. Uno de los puntos más importantes es que uno, por ejemplo, yo cuando estaba estudiando y era chica en realidad, me gustó la física de antes, uno quería como separar estos imanes que uno encuentra, no sé, en audífonos, cosas por el estilo, y uno quiere separarlo. Y lo separaba tanto que uno decía, en un momento voy a separar el polo norte y el polo sur. Y en realidad no se puede aislar, ¿ya? Nosotros podemos llegar a lo más ínfimo, pero siempre va a haber dos polos, el norte y el sur, ¿ya? Entonces, como estaba diciendo, cuanto más pequeños sean, más débiles van a ser, pero no se va a separar, no podemos aislar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un imán más grande, ¿verdad? Y este lo separé, y el magnetismo en este va a ser más débil que el más grande, ¿ya? Ahora, como le estaba diciendo al comienzo, va a haber una estrecha relación entre lo que nosotros habíamos visto entre magnetismo y corriente. Por eso es importante que la parte teórica de corriente que habíamos estudiado, ahora lo domine, ¿ya? Entonces, simplemente como para hacer una introducción a lo que vamos a ver hoy día, cuando nosotros tenemos ninguna corriente, la aguja siempre va a apuntar hacia el norte, y cuando esta corriente distinta de cero, va a haber una desviación de la dirección que depende de la dirección de la corriente. En este caso, si va hacia arriba, nosotros vemos que ahí está apuntando en esta dirección, y hacia abajo a esta dirección, como noroeste, ¿ya? Y finalmente, el campo magnético también tiene líneas de campo, como lo que habíamos visto en campo eléctrico, ¿ya? Entonces, nosotros podemos representar el campo magnético por líneas de campo. Estas, a diferencia que, por ejemplo, lo que habíamos visto en campo eléctrico, que pasaban de la carga positiva a la negativa, acá del polo norte al polo sur. Y una de las ideas principales de la línea de campo es que estas no se deben cruzar, ¿ya? No se cruzan para nada. Y ahí tenemos el resumen de lo que son los fenómenos magnéticos. Con este resumen ya pueden tener una idea de lo que vamos a ver con fuerza. Bien. Como ya habíamos dicho, la fuerza magnética es producto de una carga, ¿ya?, de un campo magnético y también de una velocidad, en este caso, porque estamos hablando de fuerza magnética de una carga puntual en movimiento.
entonces del movimiento de esta partícula. Entonces, la magnitud de la fuerza va a ser proporcional a la carga. Esta va a ser la ecuación que vamos a emplear. Esa es la fuerza magnética. Algunos profesores, acá como tengo varias secciones, a veces le colocan una B, ¿ya? De fuerza magnética. Entonces, la fuerza magnética va a ser proporcional a la carga, también al campo magnético. El campo magnético lo definimos con una B mayúscula. Depende de la velocidad de la partícula, ¿ya? Y la fuerza magnética siempre va a ser perpendicular al campo magnético, también como a la velocidad. Entonces acá vemos, por ejemplo, en esta figura, vemos una carga positiva, y acá va a haber un campo magnético hacia el eje X positivo. Este se va a mover, por ejemplo, con un cierto ángulo, ¿ya? Y lo que nosotros hacemos acá es emplear la regla de la mano derecha. Entonces, desde la primera parte, que es la velocidad, nosotros ponemos como la palma de la mano, y los dedos los enviamos al campo, ¿ya? En esa dirección. Ustedes pueden jugar con la pantalla ahí, y se van a dar cuenta que el pulgar es la dirección de la fuerza, ¿ya? Recuerden acá que lo que vamos a ver más adelante, que si nosotros estamos colocando el seno de un ángulo, es porque es un producto cruz. Y cuando nosotros empleamos la regla de la mano derecha, que la vamos a ver en detalles en la próxima diapositiva, estamos hablando de un producto cruz. Y cuando hablamos de producto cruz, es igual al producto de las magnitudes de las fuerzas que se están aplicando, o de los vectores, para ser más precisa, de los vectores, por el seno del ángulo, ¿ya? Entonces, nuevamente volviendo con esta figura, vemos el campo, una velocidad, ¿cierto? Y hay un ángulo phi con respecto al campo, y va a experimentar una magnitud de la fuerza que es perpendicular al plano del campo con la velocidad, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refería la regla de la mano derecha? Una famosa regla. Lo pueden hacer ustedes por vectores o también por la regla de la mano derecha empleando magnitudes, ¿ya? Ambas dan el mismo resultado. Acá depende de qué es más fácil para ustedes, ¿ya? En este caso, los ejercicios no son con desarrollo, sí que pueden escoger qué es lo más fácil para ustedes, pero siempre y cuando expresando los resultados acorde a cómo aparece una alternativa, evidentemente. Entonces vamos con, primero que todo, la regla de la mano derecha, no se burlen ni nada, tienen que usar la mano derecha, ya, es la regla de la mano derecha, es porque es un requisito, no es una solicitud, tienen que usar la mano derecha, y no se burlen ni nada, porque he visto en las evaluaciones que usan la mano izquierda, y es como, no amigo, es la mano derecha, ¿ya? Entonces, la mano derecha. Y acá, como le estaba explicando ya en la otra figura, tenemos la carga positiva, y la palma de la mano, esta parte de acá, nosotros la colocamos donde está el vector de la velocidad, y los deditos nosotros lo enviamos al campo. Si hacemos esto, nosotros nos damos cuenta que el pulgar va a ser la dirección de la fuerza. Ahora, para hacer esto, siempre tienen que escoger el menor ángulo, ¿ya? En este caso, tenían esta opción, y la otra opción era emplear todo esto, ¿ya? Y ese no es el menor ángulo. Entonces solamente les quedaba esta opción, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, el menor ángulo, si es que no me equivoco, sería este, porque el otro sería el que está acá, y ese no es menor. Entonces, nuevamente, colocan la palma, esta parte, donde está la velocidad, ¿cierto? Y los dedos van direccionados al campo. Ahora la pregunta del millón es ¿por qué de la velocidad al campo? Es porque tenemos un producto cruz. La regla de la mano derecha es empleada cuando nosotros tenemos un producto cruz. Y la primera parte del producto cruz nosotros vemos la velocidad. Entonces en la velocidad nosotros ponemos la palma. Producto cruz con el campo, y ahí es donde direccionamos los dedos, ¿ya? Y se hacen la misma idea, acá va a estar la velocidad, y colocamos los dedos hacia el campo, vemos que el pulgar va a ir hacia el eje Y negativo, indicando el vector o la dirección de la fuerza. Hasta ahí, ¿alguna consulta, duda? ¿No? Menos ninguna. Ya, perfecto.
Entonces, lo mismo, pero al revés, ocurre con las cargas negativas. Esto solamente ha sido bonito, es con las cargas positivas. Con las cargas negativas es lo inverso. Entonces, si se dan cuenta, acá tenemos el mismo ángulo, la misma situación, ¿cierto? La misma dirección del campo y de la velocidad. Pero si nosotros hacemos la regla de la mano derecha, la dirección del dedo iba a ir hacia arriba, pero como es una carga negativa, van a ir hacia abajo. Creo que un alumno una vez me dijo, entonces con una carga negativa usamos la mano izquierda. No me acuerdo si puede funcionar. Sí, funciona con la mano izquierda, ¿ya? Pero, no sé, ustedes ordénense cómo quieran usar, pero es opuesta, ¿ya? Eso sería la regla de la mano derecha. Vamos a hacer un ejercicio más adelante donde vamos a hacer en la misma situación y lo voy a definir creo que por 3 casos, no me acuerdo cómo lo tengo desarrollado. Sí, por 3 casos, ¿ya? Entonces, uno por el ángulo, donde ustedes podemos ver la regla de la mano derecha, otro por vectores y otro por la matriz, ¿ya? También por vectores usando el producto cruz. Pero eso va a ser en una diapositiva más. ¿Por qué? Porque ahora vamos a definir ya más elegantemente lo que es la fuerza magnética, porque ya lo habíamos visto, desmenuzamos cada una de las partes, pero ahora lo vamos a definir, como digo, como del libro, ¿ya? Tal cual como aparece en un libro. Nosotros definimos la fuerza magnética igual la carga por la velocidad, producto cruz, con el campo magnético. Entonces, F sobre una carga que se mueve a una velocidad, porque recuerden que esta es fuerza magnética sobre una carga puntual en movimiento, ¿ya? En un campo magnético está dada por la magnitud como en dirección por la silla. Y la unidad de medida del campo, porque la fuerza es Newton, ¿ya? Solamente el campo es Tesla, ¿ya? Un Tesla que es una T mayúscula, que es igual a un Newton partido por el área por metro, ¿ya? Y en otros libros también se define el campo magnético como Gauss. Bueno, lo puse porque una vez tuve un alumno que estudiaba libros bastante antiguos. No es malo para nada, pero a veces tienen nomenclaturas y unidades como diferentes o a veces diferentes situaciones. No sé si es el caso de ustedes, pero también está expresado el Gauss, ya que un Gauss es 10 elevado a menos 4 Tesla. Puede haber la situación. Ya siempre me gusta como dar tips extra. Lo disfruto más yo parece que ustedes, pero no es importante. Y hay otra nomenclatura que ustedes tienen que notar por qué, porque cuando estamos hablando de fuerza magnética, nosotros nos estamos dando cuenta que hay un producto cruz. Entonces, esto lo más probable es que estén en un plano, es decir, por ejemplo, X, y la fuerza va a ser perpendicular a este plano, es decir, que esta va a ser en Z, ya sea Z positivo o negativo. Es decir, que estamos en 3 dimensiones. Y hacer un dibujo en 3 dimensiones es un caos, ¿ya? Entonces, por lo general se usa esta nomenclatura donde decimos que el campo magnético está saliendo cuando nosotros vemos un punto y cuando está entrando una X, ¿ya? Yo siempre le enseño a mi alumno como la punta de la flecha y la cola de la flecha, ¿ya? Imagínense que la flecha va hacia ustedes, está saliendo de la pantalla, ustedes van a ver una punta, ¿cierto? Y si la flecha está entrando a la pantalla, ustedes van a ver una cruz. Por lo menos así yo lo he estudiado. ¿Y alguna consulta antes de pasar al primer ejercicio? Ejercicio, ejercicio, ejercicio. Ah, ya. Mucha teoría, lo siento. Es que no me gusta dar una introducción. Este es el primer ejercicio, ¿ya? Son ejercicios típicos. Como siempre lo he dicho, va a haber variante acá, que el profesor le va a cambiar, no sé, los vectores, etcétera, pero el típico ejercicio cuando hablamos de movimiento de una partícula, ¿ya? Dice que un haz de protón, ahí está la carga del protón, se mueve a 3 por 10 elevado a 5 metros por segundo a través de un campo magnético uniforme, con una magnitud de 2 Tesla, dirigido a lo largo del eje Z, ¿ya? Entonces, acá tenemos el campo. Ya. ¿Estamos bien ahí? Sí. Como se indica en la figura, la velocidad de cada protón se encuentra en el plano XZ. Ya. Acá se mueve la partícula, ¿cierto? Con un ángulo de 30 grados con respecto al eje Z positivo. ¿Ya?
ya por ser mala onda, nada, pero por lo general no ponen dibujito, ¿ya? Siempre ponen esta descripción, por eso está tan descriptivo el enunciado. Dice que calcula la fuerza del protón sobre el protón, la fuerza magnética, evidentemente. Y lo vamos a hacer con 3 casos. La primera va a ser con vectores, luego voy a usar la matriz, también con vectores, ¿ya? Recuerden que este es producto cruz, y luego voy a usar la magnitud de los vectores, ¿ya? Vamos a partir con la matriz, a ver qué es lo que sale. Entonces acá tenemos que recordar la carga, ¿verdad? La velocidad, y vamos a poner esos datos en la hojita porque se me olvida. Entonces la carga era 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombs, ¿ya? La velocidad habíamos dicho que es 3 por 10 elevado a 5, ¿ya? En unidades de metros partido por segundo. Recuerden siempre la unidad y recuerden que millas se parecen 5. Y el campo es igual a 2 tercios. Hasta ahí vamos bien. Ahora, me dicen que calculen la fuerza. ¿Sí? Calculen la fuerza sobre el protón. Entonces, para eso invocamos a la ecuación que ya hemos estudiado, que la fuerza va a ser igual a la carga por la velocidad, producto cruz, con el campo, ¿ya? Recuerden que esta es la fuerza magnética. Algunos profesores le ponen como una vez, yo no le pongo nada porque es evidente para mí, porque si la fuerza, acá hay un campo, fuerza magnética, ¿ya? Pero por si acaso, porque no siempre pasa así. Entonces, lo vamos a hacer con matrices, o yo le digo matrices, no sé cómo le dicen ustedes, ¿ya? Pero lo teníamos así. Esto va a ser igual, y nosotros colocamos el I-tongo, el J-tongo, creo que necesito más espacio. Sí, el J-tongo y el K-tongo, ¿ya? Y lo que tenemos que ver es qué poner acá adentro. La carga es una magnitud, así que acá no tengo ningún vector, ¿ya? La velocidad tengo un problema, porque lo que está en cada indicador es la rapidez inicial, ¿cierto? Es la rapidez que está acá entre medio. No lo estoy expresando en vectores, porque acá tengo un ángulo de 30 grados. Por ende, lo que tengo que hacer es esa velocidad, descomponerla para poder obtenerlo tanto en el eje X como en el eje Z. Entonces vamos con eso. Y acá sería lo mismo, la velocidad, pero en vector sería 3 por 10 elevado a 5 por el coseno de 30 grados, ¿cierto? Catongo, más, acá viendo mi dibujo y haciéndolo, así voy bien, 3 por 10 elevado a 5, decía centímetro o metro, a metro, está bien. 5 seno de 30 grados, y tongo, ¿cierto? En el fondo lo que hacemos acá es ver las componentes de la velocidad tanto en el eje X como en el eje Z. Entonces acá cateto opuesto era la componente en X y el cateto adyacente es la componente en Z. Por eso la componente en Z es el coseno del ángulo de 30 grados. ¿Ya? Tenemos el campo, y el campo expresado en vectores, porque ahí solamente lo indiqué en magnitud. Nosotros lo expresamos en vectores, y el campo va a ser igual a 2 catongo, ¿cierto? En unidades de tela. Lo voy a colocar en paréntesis para que no se me confunda, y acá también. Entonces, de acá nosotros tenemos que la carga siempre va a ser la misma, así que la podemos poner fuera de esta matriz que nosotros tenemos, y seguimos con los vectores. Tenemos para la velocidad
en el eje X tenemos 3 por 10 elevado a 5 seno de 30 grados. ¿Ya? Y en el eje Z tenemos lo mismo, pero con el coseno. ¿Ya? Entonces la velocidad no tenemos en el eje Y. Luego en la segunda línea coloquemos el campo magnético, y en el campo magnético solamente tenemos en el eje Z, que sería 2. ¿Ya? Si ustedes resuelven esto por las matrices que habíamos visto al comienzo del curso, cuando hice análisis vectorial y cálculo vectorial, todo el resumen, ustedes se van a dar cuenta que esto nosotros tapamos, ¿verdad? Si tapamos este, por ejemplo, la multiplicación va a ser 0, ¿cierto? Yo le había enseñado así. Si tapamos este, acá no va a ser 0 la multiplicación de este con este. Ay, esa es una luz, espérenme. Ahí sí. Y si tapo este, también va a ser 0. Así que ya saben que si tapamos esta parte, va a ser con, con el vector unitario j. Entonces me quedaría de la siguiente manera. La carga, que era 1,6 por 10 elevado a menos 19, ¿ya? Lo vamos a multiplicar, ¿cierto? Porque tapé este. Entonces multiplicamos esto con esto, porque si multiplico esto con esto me va a dar 0. Y me quedaría por 3 por 10 elevado a 5, seno de 30, que es la componente en X de la velocidad, por el campo magnético, que es 2. Y si resolvemos esto, me va a dar menos 4,8 por 10 elevado a menos 14, si es que no me equivoco. Y una unidad de Newton, y la unidad es J, ¿cierto? Porque si tapamos esto, entonces ahí se realizó esa multiplicación. ¿Alguna consulta, duda? Y acá me quedaría, este era el negativo. Recuerden que ese negativo, porque lo puse al final, es por la multiplicación que viene dada, ya la configuración que habíamos estudiado antes. ¿Alguna consulta o duda antes de seguir con otra forma de que puedan resolverlo? Es acá el determinante nomás, profe, ¿cierto? Claro, eso. Es lo mismo que vimos, sí, eso mismo. Ay, yo lo expliqué más enredado, parece. Pero sí es la determinante. Sí, eso mismo. ¿Ya? Lo pueden hacer así, porque todos los alumnos cuando trabajan en vectores lo hacen así. Así que partí por esta manera. La otra manera de hacerlo es como lo hago yo, que a nadie le gusta, pero lo voy a hacer igual. ¿Ya? No es que quiera llevarle la contra, porque tienen que aprender de diferentes maneras. Si la idea es aprender. Y esta es la que a nadie le gusta. Pero tienen que hacer abierto de mente, ¿ya? Así que acepten, aunque no les guste. Nosotros tenemos lo mismo, la velocidad y el campo voy a hacer lo mismo, pero acá voy a hacer producto cruz. Entonces me quedaría la fuerza magnética, va a ser igual a la carga, que era 1,6 por 10 elevado a menos 19, por la velocidad, acá sería 3 por 10 elevado a 5, ¿ya? Por el campo, que era 2. Esto en magnitud. Y acá vamos a hacer el producto cruz del seno de 30 y tongo, que son las componentes. Es como que saqué factor común más que nada. Ahí sí. Más coseno de 30 catongo con el producto cruz de catongo que viene del campo. ¿Ya? O mejor, disculpen, yo creo que me he enredado así. Ahí sí, para que se vea como todo catongo. ¿Ya? Entonces tenemos la velocidad, que es todo esto,
el campo y la carga. ¿Ya? Lo mismo que está descrito arriba. Entonces acá lo único que tienen que hacer es recordar lo que habíamos visto también en la primera clase de los vectores unitarios. El producto cruz de los vectores unitarios. ¿Ya? Cuando son iguales, estos van a ser 0. O sea, J tongo, todos los productos cruz. ¿Ya? Entonces, de inmediato acá yo me doy cuenta que este producto cruz con este va a ser 0. Así que el único producto cruz que me queda es este, el I-tongo con el K-tongo. Y el I-tongo, producto cruz con el K-tongo, me va a dar igual a menos J-tongo. Y a mi alumno de Física 1, no sé si a ustedes lo hicieron así, pero esto también se lo copié a un alumno que me gustó harto. Yo creo que el alumno lo sacó de internet, después me dijo, pero a mí me gustó. Este era X, o puede ser como I tongo, J tongo y este K tongo. Entonces, el alumno lo que hacía es, para que fuera positivo, nosotros hacemos, por ejemplo, producto cruz de I tongo con J tongo, me va a dar K tongo. ¿Ya? J tongo con K tongo me da I tongo. Entonces acá el producto cruz era I tongo con K tongo, y como iba a ir en otra dirección, iba a ser negativo. Entonces, I tongo, producto cruz con K tongo, me va a dar J tongo, pero en negativo. ¿Y así lo saben? Es más fácil de memorizar. Eso. Entonces, de acá, solamente voy a tener lo siguiente. Hago la multiplicación, me da 4 menos 4, bueno, ser así, 4,8 por 10 elevado a menos 14, ¿cierto? En newton, y acá me va a dar menos J tongo. Y eso sería. Es más fácil para mí, pero a nadie le gusta. Y la otra manera es por magnitud, ¿ya? Y para la magnitud, ustedes tienen que usar la regla de la mano derecha para ver cuál es la dirección del vector, ¿ya? Vamos con, a ver aquí. Pregunta, profe, Sí, dígame. ¿cuál era cada componente ahí en el rojo? No, ¿cómo era eso? Esta es la fuerza magnética, Fuerza magnética. la carga ¿De cuál es la carga? ¿De cualquiera? de la partícula, en este caso es un protón. Ah, ok. La velocidad, producto cruz, el campo magnético. ¿Sí? Básicamente sería como la idea de la gravedad, ¿no? Pero aquí en vez de gravedad hay fuerza magnética, no, un campo magnético que va a traer a la partícula así. O repeler, dependiendo de la naturaleza. Tú me dices con la fuerza eléctrica. No, con fuerza, esa es magnética, ¿no? ¿O es fuerza eléctrica? Sí, esta es la fuerza magnética. Magnética. Sí, la fuerza magnética. A ver, aquí. Sí, es más corto hacerlo así. Es que en física 1, estoy haciendo ahora física 1, y usamos harto el producto cruz. Así que un alumno me enseñó así y yo lo aprendí. ¿Alguna otra consulta? Yo no sé, me perdí la mitad de mi vida sin saber esto, me memoricé toda esta cuestión. Antes había menos, éramos menos pillos. Ya. Y la última. Sí, matriz igual, a mí me gustan también. Yo lo hacía, siempre lo he hecho así, porque las matrices no sé por qué siempre me confundía con los símbolos. Pero es como cada uno. Pero por eso les presento las tres maneras, porque cada uno tiene su gusto. Y la última es recordarle lo que es el producto cruz. El campo magnético, nuevamente, la carga o la velocidad, producto cruz con el campo magnético. Y como ustedes vieron en física, me imagino porque estoy haciendo física, así que deberían hacerlo. Si nosotros queremos la magnitud de esta fuerza, van a ser en el fondo la magnitud de cada uno de estos vectores por el seno del ángulo que hay entre los vectores. Entonces colocamos la carga, ¿verdad? Por la rapidez, por la magnitud del campo, por el seno del ángulo que hay entre estos dos vectores. Sí. ¿A ustedes tienen álgebra lineal? No sabía. ¿Cuántos matemáticas? Ah, ya. Sí.
Ah, ya, me desconcentré, estoy en el chat. Entonces, tenemos esto, y acá también es más fácil de esto, porque acá ya tenemos la magnitud de la carga, que es, voy a hacerlo mal, voy a hacerlo acá, que es la fuerza, ¿verdad? Es igual a la carga, que es 1,6 por 10 elevado a menos 19, ¿ya? La rapidez, que me la dan, que era 3 por 10 elevado a 5, por la magnitud del campo, que era 2, y el seno del ángulo que hay entre el campo y la rapidez, que también me lo dan, que era 30, ¿ya? Entonces acá en magnitud me daba igual a 4,8 por 10 elevado a menos 14. Si se dan cuenta, es el mismo resultado, pero acá hay un problema, porque si su alternativa le dice la dirección de la fuerza magnética, la magnitud y la dirección de la fuerza magnética, acá necesariamente tiene que ir un vector. Entonces acá ustedes pueden usar su famosa regla de la mano derecha y se van a dar cuenta que si nosotros colocamos las palmas de las manos, vamos a ir a mi figura, acá, y los dedos van en dirección al campo, recuerden que siempre el ángulo más pequeño, su pulgar va a ir hacia abajo, hacia el eje Y negativo. Entonces acá ustedes, no piensen que esto es flight, que es la regla en la mano derecha, así se hace, le colocan un menos j-tongo y una flechita acá, y ahí obtienen la dirección de la fuerza. ¿Sí? ¿Alguna consulta, duda? Ahí tienen las tres maneras de resolver este ejercicio. No hay por dónde perderse. ¿Podría explicar de nuevo esta? Que esta me pareció como súper, así Acá lo como que tienes, instantánea. sí, acá lo que tienes que hacer es colocar las magnitudes, porque esto lo transformamos en magnitudes, pero siempre considerando el ángulo, ¿ya? Y ese ángulo te lo dan en el enunciado, que es el ángulo entre el campo y la velocidad, que era 30 grados. Entonces acá reemplaza este por 30 grados, acá tienes la carga, la rapidez, la magnitud del campo y el ángulo que hay entre la rapidez y el campo. Entonces, si tú haces esta operación, te va a dar esto, solamente esto. Pero yo les decía, ¿qué pasa si el profesor les dice, voy a colocar acá como igual? Esto va a dar igual a 4,8 por 10 elevado menos 14 newton. ¿Ya? Ese es el resultado. Pero si les piden la dirección, ustedes no pueden obtener acá la dirección porque es la magnitud. Entonces la manera de hacerlo es por la regla de la mano derecha. Por eso existe. Entonces ustedes colocan la palma de la mano en la velocidad y los dedos van al campo. Y si ustedes hacen eso con la regla de la mano derecha, se van a dar cuenta que su pulgar va a ir hacia abajo, hacia el eje Y negativo. Entonces el vector unitario ahí sería menos j-tongo. Entonces ustedes lo agregan simplemente, como les estaba diciendo, menos j-tongo y les va a dar exactamente el mismo resultado que los otros procedimientos. Eso. ¿Quedó claro? Acabo de colocar la mano, pero el dedo pulgar me salió arriba. Pero colocaste tu palma en la mano. A ver, espérate. Acá, colocaste tu palma en la mano y los dedos, tus dedos, todos tus otros dedos van a ir en dirección al campo. Tienen que ir en esa dirección, de la velocidad al campo. Ahí me dio así. Me doblé entero, pero me dio hacia abajo. Aquí ¿Sí? se supone que hay que enrollar los dedos, ¿no? Sí, así como lo hacíamos acá, espérame, déjame buscar el dibujito. Así, tal cual como este. De hecho es lo mismo, pero en el otro cuadrante. ¿Ya? Esta parte de la palma lo tienes que posicionar ahí en la velocidad y los dedos tienen que ir en dirección al campo. Lo mismo con esta figura. Sí, tiene que doblar todo. Sí, justamente, los dedos deben girar en dirección al campo. Ya recuerden que es de la velocidad al campo. Y como dice Marcelo, hay que doblarse entero, toda la muñeca. Por eso en clases presenciales es súper entretenido hacer este tipo de ejercicio. Verlo a todo doblado. ¿Salió o no? Ah, es que como dijo que hay que colocarlo en la velocidad, yo la coloqué como si estuviese agarrando un palito, y el problema es que cuando lo di vuelta, me quedó hacia atrás de la velocidad del pulgar.
No, eso tú lo tienes a hacer más adelante, cuando hablemos de fuerza magnética por un conductor que transporta corriente. Eso se hace en ese sentido. Acá no. Tú no tienes que agarrar como si fuera la velocidad un vector, un palo. Tienes que tomar, solamente apoyar ese vector, tu palma de la mano. ¿Ya? Y eso también lo vamos a ver quizá hoy día. Sí. Los tres, digo, son equivalentes. Por eso los mostré de las tres maneras. A gusto del consumidor, como digo. ¿Ya? Pueden usarlo por determinantes, pueden usarlo por vectores como lo hago yo, o lo pueden hacer por magnitud y la regla en la mano derecha. Y los tres te van a dar exactamente el mismo valor. ¿Ya? Pero nunca me iba a salir si lo seguía haciendo de esa forma, claro, ahora entendí Sí, en el plano tengo que apoyarlo nomás, no en el eje. sí, justamente. Más adelante va a usar eso, pero más adelante falta. Yo creo como 2 clases más. ¿Ya? Sigamos con alguna otra consulta, duda. Eso fue lo último que pusimos. Voy a colocar acá, para los que están perdidos, esto es por la regla de la mano derecha. ¿Ya? Y vamos a continuar entonces con movimiento de una partícula cargada en un campo magnético. ¿Ya? Y acá ya estamos con 3 dimensiones. Si se dan cuenta, este campo va entrando a la pantalla porque yo veo la cola de la flecha, veo acá una partícula que fue lanzada, una partícula cargada positivamente, y fue lanzada a este campo magnético que está entrando a la pantalla. Imagínense que muchas flechas están entrando a su pantalla, ¿ya? Y va a tener una velocidad inicial que va a ser perpendicular a este campo, ¿ya? Entonces, entre la velocidad y el campo hay 90 grados, ¿ya? Acá nos damos cuenta que esta partícula describe una trayectoria circular en este plano, va a haber un cierto radio, ¿ya? Y esta velocidad va a ser tangencial a esa trayectoria circular que nosotros estamos viendo. Y me estoy dando cuenta que, según mi regla en la mano derecha, ¿verdad? Va a haber una fuerza que va a estar dirigida hacia el centro de esta circunferencia, ¿ya? Entonces, hasta ahí nomás dejemos. Entonces, ya describimos esta figura, acá está el punteo para los que se pierdan, y vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho anteriormente, pero ahora lo vamos a adaptar. ¿Y cómo lo vamos a adaptar? Nosotros sabemos que la ecuación de la fuerza magnética es igual a la carga por la rapidez por el campo magnético. Y ahora, esa fuerza que nosotros estamos viendo acá es una fuerza que va dirigida hacia el centro. Y si nosotros recordamos física 1, recordemos que esta fuerza cuando está dirigida hacia el centro es la masa por la aceleración centrípeta, ¿ya? Y esa aceleración centrípeta es lo que está acá. Entonces lo que hacemos es una igualdad. Vamos a igualar lo que era la fuerza magnética con la fuerza que era la masa por la aceleración centrípeta, ¿ya? Y la aceleración centrípeta era la velocidad que es tangencial a la trayectoria circular al cuadrado dividido por el radio. Entonces, ¿para qué hago todo este show? Porque lo que quiero hacer es obtener el radio de esta trayectoria, ¿ya? Para poder obtener ese radio de la trayectoria, lo que hago es despejar esto, ¿ya? Y despejando me queda que el radio de la trayectoria es la masa de la partícula por su rapidez, por la carga de la partícula, independiente positiva o negativa, por el campo magnético, ¿ya? Y esto es lo que nosotros vamos a usar. Cuando hablamos de movimiento de una partícula cargada en un campo sometida a un campo magnético, hay varias variantes. En este sentido lo vamos a ver más adelante, como varias aplicaciones, más que nada, ¿ya? Pero es solamente un spoiler. Vamos a seguir con esto mismo, porque nosotros vamos a recordar lo que era la rapidez angular,
La rapidez angular es la velocidad dividido por el radio. Entonces, a lo que nosotros habíamos encontrado anteriormente, lo puedo reemplazar y me queda escrito de la siguiente manera, con todo el despeje, ¿verdad? Me queda escrito de la siguiente manera. Entonces, la rapidez angular de una partícula se calcula de esta manera, ¿verdad? Y de la ecuación anterior me queda que la rapidez angular es la carga por el campo magnético dividido por la masa, ¿ya? Y también pueden usar el momentum, por ejemplo, que también lo vieron en física, acá como un popurrí de varias cosas que han visto en física, como el momentum, ¿verdad? Donde nosotros colocábamos la masa por la velocidad. También lo pueden hacer de esa manera, ¿sí? Entonces, ¿para qué hago todo esto? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una partícula que no tiene una trayectoria circular solamente, sino que tiene una trayectoria helicoidal, como acá? Entonces, como dice acá, si la dirección de esta partícula, de la velocidad inicial, no es perpendicular, nos damos cuenta que acá no es perpendicular, el ángulo acá no es 90 grados. Entonces, como no es perpendicular al campo, la componente de la velocidad paralela al campo va a ser constante, porque no hay fuerza paralela al campo. Así, esta partícula lo que va a hacer es describir un patrón helicoidal, ¿ya? Y para ello vamos a hacer el primer ejercicio, que es esto mismo, ¿ya? Pero adaptado a un ejercicio, donde vemos que se ilustra la misma figura. Va a haber una carga que va a ser un protón, que ya sabemos que la masa es 1,67 por 10 elevado a menos 27 kilogramos, y la carga es 1,6 por 10 elevado a menos 19. Y tenemos un campo magnético uniforme que está direccionado en el largo del eje X, positivo, ¿cierto? En dirección positiva, con una magnitud de 0,5 Tesla. Acá dice que solo la fuerza magnética actúa sobre el protón. En un instante de tiempo de t igual a 0, el protón tiene componente de velocidad Bx igual a 1,5 por 10 elevado a 5 metros por segundo, Bi igual a 0, y Bz 2 por 10 elevado a 5 metros por segundo. Entonces, la primera letra y primera pregunta dice, en t igual a 0, ya, en este instante, calcule la fuerza del protón y su aceleración. Entonces, vamos a ir por la parte más fácil, la parte que ya conocemos, que es la fuerza de este protón. Y para hacer la fuerza de este protón, voy a definir la fuerza magnética, porque acá estamos hablando de la fuerza magnética, está sometida a un campo magnético, así que va a ser eso. Vamos a ir a nuestra hoja de cálculo y la vamos a definir, lo primero que todo, ¿ya? Entonces, definimos esta fuerza que me están pidiendo, y la fuerza magnética era F. Vamos a colocar acá la letra A. F es igual a la carga por la velocidad producto cruz con el campo magnético, ¿ya? Entonces, de acá, lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos en el ejercicio previo. Van a ser ordenaditos porque tienen que buscar las componentes de cada uno de estos vectores. Es decir, me van a decir cuál es el vector velocidad, y ese vector velocidad lo puedo sacar de mi enunciado, porque me dice, en un instante de tiempo t igual a 0, el protón tiene componente. Acá me la hizo más fácil, porque ya tengo la componente en X, en Y y en Z. Entonces, solamente me estoy dando cuenta que tengo componente en X y en Z, ¿ya? Es decir, esto era de la siguiente manera. Tendría lo siguiente. Tendría Bx y tongo más Bz catongo. Y según los valores que me dan, tendría 1,5 por 10 elevado a 5 y tongo más 2 por 10 elevado a 5 catongo, ¿ya? En unidades de metro partido por segundo. Ahí tengo la componente de las velocidades en X y en Y. Y la del campo también me la da el enunciado porque me dice que está en dirección al eje X positivo, ¿cierto? Entonces va a hacer lo siguiente. El campo
va a ser igual a 0,5 y todo, en unidades de Tesla. ¿Ya? Entonces acá reemplazamos para poder, lo voy a resolver como a mí me gusta, ¿ya? Acá no hay democracia. Sería igual a la carga, que es 1,6 por 10 elevado a menos 19. Ustedes lo pueden hacer paralelamente como a ustedes les gusta, ¿ya? Por la velocidad, que es 1,5 por 10 elevado a 5 y tongo, más 2 por 10 elevado a 5 catongo, producto cruz con el campo, que sería 0,5 y tongo, ¿ya? Entonces, esta parte se me anulan, ¿verdad? Y me quedaría catongo, producto cruz con y tongo. Entonces, si hacen ese esquema que ya le hice anteriormente, era K y E. A ver, voy a buscar el esquema que hice para no dibujarlo. K y I. Entonces me va a dar J tongo, ¿cierto? Entonces me va a dar lo siguiente. Va a ser igual a 1,6 por 10 elevado a menos 19 por 2 por 10 elevado a 5 por 0,5 y todo esto en J tongo. Y acá me va a dar igual a 1,6 por 10 elevado a menos 14 J tongo en unidades de Newton. ¿Ya? Ahí tengo la fuerza magnética. Pero también me preguntaban la aceleración. Y acá vamos a invocar a la segunda ley de Newton. Nada más que eso. Porque la segunda ley de Newton me dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Ya? Recuerden que esto es una fuerza. Solamente está en unidades de Newton. Entonces acá despejo la aceleración y me va a quedar que es igual a la fuerza dividido por la masa. ¿Ya? Entonces de acá, nosotros copiamos esa fuerza que me dio, que era 1,6 por 10 elevado a menos 14, dividido por la masa de un protón, que la da el enunciado, da toda esa información. Y la masa era 1,67 por 10 elevado a menos 27. Y si acá ustedes me corrigen, esto debería dar que la aceleración es igual a 9,58 por 10 elevado a menos 12 en unidades de metro partido por segundo al cuadrado y en la misma dirección que la fuerza J tongo. Y ahí obtuvimos la letra A. ¿Alguna consulta, duda? ¿No? Son las 11:50, vamos a dar un mini recreo de 10 minutos y a las 12 volvemos con la siguiente resolución. Vamos a ver aplicaciones y lo último vamos a ver esta parte, fuerza magnética sobre un conductor que transporta corriente. Espero que alcancemos a hacer esa parte, ¿ya? Entonces voy a Va a parar la estar grabación. interesante, profe. ¿Cómo? Eso va a estar interesante. Sí, es entretenida esa parte. Sí, dime, Marcela.